Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene el título Testimonio de Juan el Bautista. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este hombre, hermano, Juan el Bautista, había sido enviado por Dios. El profeta Isaías hablaba de él. En el libro de Isaías, capítulo 40, habla de Juan el Bautista y dice que él era un mensajero de parte de Dios. Él era el que venía a abrirle el camino a Jesucristo. Y aquí cuando él empezó a bautizar, dice la palabra de Dios, él empezó a bautizar y empezaron a mandar, hermanos, de los fariseos, empezaron a decir: ¿tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? Y él decía: no, yo no soy. Bueno, ¿tú eres Elías? No, yo no soy. Y él sí era un profeta de Dios, hermano. Aquí nos muestra la humildad de este hombre, que él no quería hacerse grande, sino que él quería hacerse pequeño. A él no le importaba la grandeza, a él no le importaba ser visto, a él no le importaba ser alabado. Él solamente quería cumplir con la palabra de Dios, hermano. Y a eso hemos venido a este lugar, hermano. No porque queramos algo, sino porque queremos estar en la presencia de Dios, hermano. Y el versículo 26, que es el que a mí me tocó mucho, hermano. Cuando yo leí este versículo, hermano, tocaba mi corazón, porque dice el 26: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aquí, hermano, en este lugar, en medio de nosotros está uno, amén. En medio de este lugar, en medio de esta iglesia, en medio de estas sillas, hermano, está uno. ¿Cuántos lo creen? Está Jesús, hermano. Pero aquí decía Juan: ustedes no lo conocen. Hay uno que está en medio, hay uno que está en este lugar, pero ustedes no lo conocen. Y yo decía: Señor, ¿será posible que tú estás en este lugar? Que tú te estás manifestando en este lugar y no te conocemos, Señor. No te conocemos, Padre. Porque vienen tantas dudas, hermano. Porque no ponemos la mirada en Él, la ponemos en otra cosa. Y aquí está su presencia. ¿Cuánto lo pueden creer? Aquí está su Santo Espíritu. Aquí está su presencia, hermano. Pero no lo conocemos. Y a veces decimos: es que yo no siento nada. Hermano, no andamos por lo que sentimos, ni por lo que vemos. Andamos por lo que creemos, amén. Creemos en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Alguien puede alabarlo en esta noche? ¿Alguien puede glorificar ese nombre poderoso? Juan les decía: yo los bautizo con agua. Sí, yo soy el que bautiza, pero en medio de ustedes hay uno al cual ustedes no conocen. Y yo, hermano, me impresionaba y decía: sí es cierto, Señor, tú estás en medio de este lugar. ¿Cuántas cosas hemos visto?
cuántos milagros hemos visto, cuántas maravillas hemos visto, cuántas cosas incluso hemos tocado, hemos palpado, y aún así no te conocemos, Señor. Juan les decía: yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el que es antes que yo, el cual yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado, decía Juan. Él es el que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, decía. Él es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. Él no solamente quiere que lo conozcamos, Él quiere bautizarnos, Él quiere llenarnos, Él quiere darnos mucho más, hermano. Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere que tú ya no seas igual, Él quiere que tú seas diferente, Él quiere que tu vida cambie. Él ya no quiere verte abatido, Él ya no quiere verte enfermo, Él ya no quiere verte cansado. Jesús quiere darte todo, amén. Jesús quiere restaurarte, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere libertarte también. A eso ha venido el Hijo de Dios, hermano. Y aquí apareció Jesús. Y en el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo miraba él como un cordero, hermano. Él era un profeta de Dios y venía y veía que Jesús pasaba, y él ya no lo miraba como un hombre cualquiera. Él decía: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que puede cambiar tu vida. Y fíjese, hermano, Cordero de Dios. Eso también resonaba en mi vida. Cordero de Dios, un Cordero santo, un Cordero sin mancha, sin arruga, sin tacha, hermano. En ese entonces tenían, desde la ley de Moisés, tenían que dar corderos para expiación de pecados. Tenían que dar animales, hermano, para ser sacrificados. Y con la sangre, hermano, decía que su pecado era perdonado, era limpiado. Pero el Señor, hermano, habla en el libro de Malaquías que le traían corderos cojos, que le traían corderos tuertos, porque decía el Señor: yo estoy viendo su ofrenda, yo estoy viendo lo que ustedes me están dando sobras, me están dando limosnas, me están dando lo que ya no quieren. Imagínese, hermano, un animal enfermo que ya estaba a punto de morir. Pues ese animalito ya no lo queremos, pues llévalo al Señor, llévaselo y sacrifícalo como si Dios no viera, hermano. Y el Señor decía: ustedes me traen lo peor, ustedes me traen animales tuertos, animales cojos. Pero fíjese aquí, hermano, que Juan declaraba: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan. El Cordero de Dios, hermano, el que dio, el Dios Todopoderoso, amén. El Dios Todopoderoso no dio un cordero tuerto, no dio un cordero manco, hermano. Él dio al Cordero Santo, al Cordero perfecto, al Cordero, hermano, que mediante esa sangre poderosa nos iba a limpiar el pecado a toda la humanidad, amén. Ese era el Cordero de Dios, hermano. Porque Dios no iba a dar cualquier cordero, porque Dios no es como nosotros, hermano. Nosotros damos a veces limosnas de tiempo, damos limosnas de dinero también. A veces ni damos el diezmo que es. El diezmo, el Señor te está dejando el 90% y te está pidiendo el 10%, y a veces hasta eso nos duele, hermano. Y muchos dicen: no se va a dar cuenta Dios. No, Dios sí se da cuenta. Él dice también en Malaquías: me han robado, ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Él se da cuenta de todo, hermano. Él ve todo. Dice en el libro de Apocalipsis: los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Hermano, entonces si usted no da su diezmo, de aquí no predicamos prosperidad, no, aquí predicamos la palabra de Dios, hermano. Esto viene aquí en la palabra de Dios. Yo no lo estoy inventando, el pastor no lo está inventando porque quiera los diezmos, no, porque aquí tenemos que predicar lo que dice esta palabra. Tenemos que predicar tal cual es, hermano. Ya ahí dice: ustedes me han robado. ¿En qué? Nuestros diezmos y ofrendas.
Tenemos que darle al Señor lo que Él le pertenece, hermano. No porque uno quiera, no. No porque Dios quiera, no, hermano. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita, hermano. Él quiere probar tu fe. Una vez veía una palabra que decía: ¿cuál es la manera de que las ventanas de los cielos se abran y venga bendición a tu vida? Y muchos decían: no, pues orando. Las ventanas de los cielos se van a abrir y va a haber bendición a tu vida. Y otros decían: no, pues ayunando, ¿verdad? Ayuno y oro, y las puertas y las ventanas de los cielos se van a abrir y va a derramar bendición hasta que sobre. No, aquí dice que las ventanas de los cielos se van a abrir cuando tú obedezcas la palabra de Dios, hermano. Ya estamos viviendo días peligrosos, hermano. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde está habiendo tantas herejías, hermano. Por eso Casa de Paz se está preocupando por predicar la palabra tal cual es. No adulterada, hermano. No acomodada a nuestras comodidades. No acomodada a como usted quiera, no. Sino como dice la palabra, tal y cual es. Aunque la palabra sea dura, hermano. Aunque la palabra a veces duela, hermano. Porque un martillo golpea, hermano. Un mazo golpea. Un mazo destroza. Un mazo, hermano, lo va a hacer que duela. Una espada de 2 filos, que es esta, lo va a penetrar, hermano. Lo va a hacer sangrar. Si esa espada penetras, porque dice que penetra hasta partir el alma, el tuétano, los huesos y las coyunturas, le va a doler, hermano. Pero es necesario predicar la palabra tal cual es. Dice la palabra de Dios que se amontonarán para escuchar fábulas, porque tendrán comezón de escuchar lo que ellos quieren oír. Y vemos tantas herejías, lo que dice en Timoteo capítulo 4, que habrá maestros, falsos maestros, diciendo que ya pasó, diciendo que eso era en la ley, y diciendo que ahora tenemos un nuevo pacto. Y sí tenemos un nuevo pacto, hermano. Sí tenemos, hermano, la sangre de Jesucristo vino a cambiar todas las cosas. Pero, hermano, esta es la palabra de Dios. Y dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. Y a veces va a doler esta palabra, hermano. Pero aquí Juan decía: ahí está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El que ha puesto Dios. El que ha entregado Dios. Y no solamente por la expiación de un pecado, 2 pecados, no, sino por el pecado de toda la humanidad nacida y por nacer, hermano. Y esa sangre poderosa sigue obrando, amén. Esa sangre poderosa sigue, hermano, haciendo su efecto. Esa sangre poderosa no ha caducado, hermano. A pesar que han pasado 2000 años, esa sangre sigue haciendo efecto, hermano. Esa sangre sigue limpiando, hermano. Esa sangre sigue santificando. Esa sangre sigue teniendo poder. Por eso es que también declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Y por eso es que también declaramos la sangre. Jesús fue el Cordero de Dios, hermano, que quita el pecado del mundo. Y esa sangre, hermano, tiene tanto poder. Pero así como decía Juan, hermano, que había uno que no conocían. Yo creo que nosotros tampoco conocemos, hermano, el poder de la sangre tampoco. Yo miraba una predicación donde hablaban de la sangre. Pero como los brujos, hermano, derraman sangre. Matan perros, matan gatos, matan gallos, matan animales y esparcen la sangre, hermano. Y ellos dicen que pues tantas cosas que sacan, sus ritos, la verdad yo ni sé, hermano. Casi a mí no me gusta leer todo de esas personas. Pero lo que esa persona decía era que había brujos, había personas mismas que iban a esos lugares y con la sangre, incluso las mujeres, hermano, mujeres malas que querían tomar a hombres, que les dicen amarres, usaban, hermano, la sangre
su propia sangre de su propio cuerpo. Usaban esas mujeres para atrapar a los hombres, para amarrarlos. Y decía una mujer: yo quiero ser libre. Quiero ser libre de todo lo que hice, pero también quiero que liberen a todos esos hombres que yo amarré con la sangre. Entonces decía esa persona que predicaba, imagínense, esta mujer reconocía que había poder en su propia sangre. Los brujos reconocen que hay poder en la sangre de los animales, en la sangre de los chivos, de los gatos. Pero nosotros, hermano, a veces no queremos ni reconocer el poder de la sangre de Jesús. A veces no nos damos cuenta de ese poder que hay en esa sangre, hermano. Y vienen tantos males a nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque no creemos, hermano. Porque es tan difícil creer. Es tan difícil poner la mirada en Él. Juan gritaba: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego ya sigue el versículo 35, hermano. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaban y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Oyeron de él. Juan empezó a exclamar y ellos lo oyeron. Y cuando oyeron, hermano, dice que le empezaron a seguir. Es necesario que nosotros proclamemos ese nombre poderoso, amén. Es necesario que nosotros proclamemos quién es Jesús. Que no nos cansemos de proclamarlo y de decir que Él está vivo, que Jesús murió, pero que Jesús resucitó, y que Jesús está a la diestra del Padre, y que Jesús un día volverá. Estos hombres, cuando le oyeron, hermano, cuando le oyeron a Juan, dice que empezaron a seguir a Jesús. Y le dijeron: ¿dónde moras? Y él dijo: síganme. Y siguieron a Jesús. Luego los propios discípulos llamaron a otros discípulos. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y Natanael, hermano, dice que él no creía. Que él dijo: ¿de dónde? De Nazaret. De Nazaret podrá salir algo bueno. Porque veía con sus ojos naturales, hermano, que de Nazaret, sí, de Nazaret, ¿no será este el Cristo? ¿Quién sabe? Cuánta incredulidad no ha habido en nosotros, hermano, que nos dejamos ver por las apariencias, que nos dejamos engañar. Él decía: de Nazaret puede salir algo bueno. Pero Jesús le dijo: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y le dijo: ¿y de dónde me conoces? Le dijo Jesús: cuando tú estabas debajo de esa higuera, yo te vi. Y a mí siempre me ha impresionado ese capítulo, hermano, ese versículo. Porque yo decía: ¿por qué? ¿Por qué Natanael, cuando Jesús le dice: te vi? Natanael creyó. Yo decía: ¿por qué? ¿Qué palabras eran esas? No sé, hermano. No viene aquí, no viene en la palabra. Pero tal vez Natanael le decía al Señor: mírame. Tal vez Natanael tenía tantos problemas como todos tenemos problemas. Porque ¿quién no tiene problemas, hermano? ¿Quién puede decir: yo estoy completamente bien? Todos tenemos problemas, hermano. Todos pasamos por luchas, todos pasamos por pruebas, por enfermedades. Todos tenemos necesidades. Y tal vez a veces le decimos al Señor: mírame, Señor, mírame, porque solamente tu mirada basta. Así nos decía la semana pasada el pastor. A veces no es necesario ni siquiera que Él nos toque. Solamente mírame, Señor. Tal vez eso decía Natanael, no lo sabemos. Pero cuando Jesús le dijo: cuando tú estabas debajo de esa higuera, yo te vi. Él inmediatamente dijo: Señor, tú eres Dios, tú eres el Rey de Israel. Y desde ese momento le dijo al Señor: ¿por qué te dije eso? ¿Creíste? Desde ahora en adelante vas a ver el cielo abierto y ángeles que suben y que bajan, aleluya. Esa es la presencia de Dios, amén. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú crees en Él, vas a ver, hermano, la gloria de Dios. Vas a ver, hermano, que ángeles suben y bajan. Yo creo
creo que aquí hay muchos ángeles, yo no sé cuántos lo crean. Yo creo que aquí, hermano, no estamos solos. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aparte también están sus ángeles, porque dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A veces también tenemos el Salmo 91 ahí abierto, ¿verdad? Como un amuleto. Y a veces ya está empolvado ahí, donde está la Biblia abierta en el Salmo 91. Pero ni siquiera meditamos lo que dice su palabra. Y tememos, hermano. Tememos lo que puede pasar. Tememos lo que puede acontecer. Pero es necesario, hermano, que nosotros creamos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en ese precioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que nosotros creamos, hermano, porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Yo no sé cuántos aquí quisieran ver la gloria de Dios. Pues si crees, si tan siquiera tú creyeres, verás la gloria de Dios. Mira, hermano, vamos al libro de Juan, capítulo 4. Un pasaje tan conocido. Un pasaje, hermano, que tal vez hemos predicado tantas y tantas veces. De hecho, hace poquito tuvimos una campaña con ese pasaje de Juan, capítulo 4. Pero hay tanto, hermano, que yo cada que leo este pasaje, cada que uno va a la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios está viva, amén. Porque la palabra de Dios, hermano, nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a edificar. La palabra de Dios va a hacer algo en nuestras vidas. La palabra de Dios no volverá a él vacía. Si alguien cree que va a leer este precioso libro y su vida va a ser igual, yo le aseguro que no, hermano. La palabra de Dios es poderosa. Había una mujer, una joven que era una cristiana pentecostal, una muchacha de fuego que alababa a Dios con todo su corazón. Y un día llegó a su casa, hermano, y había un ladrón. Y esa mujer tenía una Biblia grandota, así como esta, hermano. Y ese ladrón se había metido a su casa a robar. Y cuando esta mujer llega y encuentra al ladrón, hermano, agarra su Biblia y le da un bibliazo. Y el ladrón se cayó y se fue corriendo, pero agarró la Biblia. Pasaron tiempo después, hermano, y dice que había una campaña hacia el aire libre como las que tenemos nosotros. Y ahí había un hombre predicando. Y esta mujer fue, le atrajo la campaña, la palabra. Y cuando este hombre empieza a dar su testimonio, hermano, él empieza a decir: yo era un ladrón. Y mi vida era tan vacía. Y un día yo me metí a robar a una casa. Y ahí apareció una muchacha y me dio un bibliazo en la cara que yo caí. Y me fui y me llevé la Biblia. Y empecé a leerla, no sabía ni por dónde leerla. No sabía ni cómo leerla, no sabía ni la entendía siquiera. Y empecé leyendo Mateo. Y no entendía nada, pero seguí. Y luego seguí con Marcos. Y más o menos tampoco, pero seguí. Y luego leí Lucas y tampoco, hermano, ya más o menos. Pero cuando llegué a Juan, cuando llegué al libro de Juan y empecé a leer quién era Jesús, mi vida cambió totalmente. Mi vida fue transformada, mi vida fue restaurada. Y yo no sé ni quién era esa mujer, pero yo le agradezco a Dios que por esa Biblia, hermano, yo ahora estoy predicando. Esta mujer, cuando se dio cuenta, fue y le dijo: yo soy esa mujer. Yo fui quien te di el bibliazo, hermano. Y dice que Dios unió a estas personas y sirvieron a Dios. Y a lo mejor suena muy fantástico, pero así es nuestro Dios, amén. Él puede hacer lo que nosotros vemos algo imposible, Él lo puede hacer posible. Lo que tú veas algo que sea completamente difícil, para Él no es difícil. Él ve las cosas como son. Él ve más allá. Él no es un Dios limitado. Él es un Dios ilimitado. Él es un Dios que está obrando, hermano, que Él siempre está obrando. Y aquí leemos la historia de la mujer samaritana, perdón. Una mujer, hermano, llena de problemas, llena de dolor, llena de sufrimiento. Dice que había tenido 5 maridos.
y aún el que tenía no era su marido. Y no dice que se muriera, porque no dice que era viuda. Tal vez la dejaban, tal vez había problemas y se iban los varones, le daban la carta de divorcio porque se podía hacer. Pero ese día se encontró a Jesús, hermano. Ese día apareció Él. Ese día, hermano, que ella iba a ese pozo, al pozo de Sicar, ahí estaba Él. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús con todo su amor, con toda su ternura, con todo lo que era Él, hermano, toda esa santidad. Y cuando esta mujer, hermano, yo me la puedo imaginar, porque uno se debe meter en la palabra, hermano, leerla y meterse en esa palabra. Yo me imagino que esta mujer ni siquiera lo volteaba a ver, hermano, y ahí estaba Él. Yo creo que esta mujer ni siquiera le prestó atención. Un hombre más, qué raro, a lo mejor qué raro que un hombre, si siempre iban las mujeres ahí a ese pozo. Pero ahí estaba Él, hermano, como Él está hoy en este lugar. Como Él, hermano, aquí dice que Él era necesario pasar por ese lugar, pasar por Samaria. Le era necesario estar en ese lugar, hermano. Y al Señor le es necesario estar en este lugar en esta noche. Al Señor le fue necesario llegar a tu vida. No sé, todos los que estamos en este lugar, de qué manera hemos llegado hacia el Señor. Tal vez algunos mediante una aflicción, mediante alguna enfermedad, mediante alguna prueba. Pero hoy estamos en este lugar. ¿Por qué? Porque al Señor le era necesario ir con nosotros, así como le era necesario pasar por Samaria y encontrar a esta mujer despreciada, esta mujer, hermano, abandonada, que tenía una herida en su corazón. Y ahí estaba Él. Y ni siquiera ella le prestaba atención, hermano. Como tal vez nosotros no le prestamos atención al Señor en aquel momento. Ahí estaba ella, hermano. Pero el Señor empieza a hablar y a decirle: dame de beber. Y ella le dice: tú me pides a mí agua. Tú, ¿yo quién soy? Yo soy nada. Así somos nosotros, hermano, delante de Él. Somos insignificantes, pero Él escogió lo más vil y más menospreciado de este mundo, hermano, y nos hizo y nos cambió y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Y esta mujer le dijo: tú a mí me pides. Y dijo: sí, dame. Y entonces ella le dice: pues no. Y él le dice: si conocieras, si tan siquiera tú conocieras, fíjese, conocerlo, si tan siquiera tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él decía: si tú me conocieras, si tú conocieras quién soy yo, quién es el que está en este lugar, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Hoy el Señor te dice: si tan siquiera tú me conocieras, tú no estarías mendigando amor, tú no estarías mendigando aprecio. ¿De qué tienes sed, hermano, en esta noche? ¿De qué tienes sed los que están allá en el Facebook? ¿Por qué tendemos a tener sed, hermano? ¿Por qué hay tantos que se suicidan? ¿Por qué hay tantos que echan a perder su vida? Porque han tenido una sed que no ha sido saciada, una sed que no ha sido saciada ni con las drogas, ni con el alcohol, ni con el dinero. Porque sabe que, hermano, el único que puede saciar se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que puede saciar tu vida. Él es el único que puede transformarla. Él es el único que puede hacerte feliz. Ni todo el dinero del mundo, hermano. Hay algunos que tal vez tienen dinero, hermano, modelos famosos que tienen todo, hermano, la fama del mundo, y terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no encontraron la verdadera felicidad, no encontraron el verdadero gozo, porque nunca pudieron saciar esa sed
esa sed que solamente puede saciar Jesucristo, aleluya. Y Él le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Le dijo la mujer: Señor, dame siempre esta agua para que yo no vuelva a tener sed. Dame esa agua, Señor. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle al Señor: dame esa agua? Dame esa agua viva que solamente tú puedes darme. Dame ese gozo que tú solamente me puedes dar. Mire, él dice el versículo, en el versículo 14: mas el que bebiere del agua, no, el 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. El Señor le dijo: yo no solamente te quiero dar agua, sino que si bebes de mí, de tu interior va a brotar un río de agua viva. Va a brotar y va a saltar para vida eterna, dice en el libro de Juan 7:37. Va a brotar, hermano. Dios no quiere darte poco, Dios quiere saciarte. Dios quiere poner ese manantial, ese ríos de agua viva quiere poner el Señor en cada uno de nosotros, hermano. Qué importante es el río. ¿A quién no le gusta, hermano, ir al río? Pero ¿sabe qué, hermano? Que cuando uno va al río y hay corriente, a veces traemos chanclas. ¿Y a quién no se le ha ido una chancla en el río? Ay, se me va mi chancla. Ay, se me va esto. Y si traes el celular, peor. Ay, se me va. Porque ¿sabe qué, hermano? Porque el río se lleva todo, hermano. Porque el río no se está quieto. Así es cuando uno tiene los ríos de agua viva, hermano. Puede venir lo que quiera venir. Puede venir, hermano, persecución. Puede venir enfermedad. Puede venir un ataque, hermano, y no se va a quedar dentro de ti, se va a ir en ese río. Esos son los ríos de agua viva, hermano. Los ríos se llevan la basura también. Si se te cae una botella de agua o de coca, ese río se lo lleva, hermano. Ese río no está ahí. Así la basura, hermano, que venga a tu vida, se la va a llevar ese río. Así lo que venga a tu vida, se lo va a llevar ese río. No va a poder permanecer ahí, porque esos ríos de agua viva que pone el Señor, hermano, se van a llevar todo. Agua viva, agua que tiene vida y vida en abundancia. Es lo que nos quiere dar el Señor a cada uno de nosotros, hermano. Él quiere poner esos ríos en ti. Dice el 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo ya he hablado de esto, hermano. ¿Por qué la mujer empezó a hablar de adoración? ¿Por qué la mujer, cuando vio a Jesús y habla y tiene esa conversación y le dice del agua, y Jesús le dice: yo te quiero dar agua, y ella le dice: dame esa agua? Ahora lo ve, hermano.
Ahora voltea a verlo y ve toda esa santidad y toda esa hermosura y ve toda esa preciosura de Señor, de Rey, y empieza a hablar de adoración y empieza a decir: nuestros padres adoraron en este monte, porque Él merece ser adorado, hermano, porque Él merece ser glorificado. Si usted un día ha pensado: ¿para qué nací? Eso es lo que siempre piensan las personas que por una u otra razón entran en eso que le llaman depresión, tristeza, y han llegado algunos a querer quitarse la vida porque empiezan a decir: ¿para qué nací? ¿Con qué propósito estoy aquí? El libro de Isaías dice que hemos sido creados, hermano, para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para adorarle, para glorificarle, hermano, por quien Él es, no por lo que Él hace. Estamos agradecidos porque Él nos bendice, porque Él nos ayuda, porque Él nos sana, porque Él nos da, hermano. Pero nosotros debemos alabarlo y amarlo y adorarlo por lo que Él es, hermano. Y algunos también vienen al Señor también por miedo, porque quieren escapar. Y es la verdad, dice la palabra: huyan. El que sea digno de escapar, escape. Pero hermano, cuando tú conoces al Señor, viene ese enamoramiento de Él. Mira, esta mujer empezó a decir de la adoración, ¿dónde debemos adorar? Y Él dijo: va a venir la hora en que ni en Jerusalén ni en este monte van a adorar al Padre, porque el Padre está buscando adoradores. Y no son los levitas, hermano, no son los músicos los que cantan, no. Todos podemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Hay tantas maneras de adorar, hermano, con nuestra obediencia a Dios, con nuestro tributo a Dios, con nuestra alabanza a Dios, con nuestra vida, hermano, una vida de consagración, una vida de santidad. Tú estás adorando al Rey, hermano, tú estás adorando a Dios. Por eso decía ella: los adoradores. Y Jesús le decía: un día ni aquí van a adorar, pero el Padre está buscando adoradores, y ahora es tales adoradores, busca al Padre que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Oh, ese nombre, hermano, yo soy. Él es, hermano. Él es quien puede saciar tu vida. Él es el que puede renovar tu vida. Él es el que puede cambiarte, hermano. Y Él viene, hermano, y va a venir por una iglesia que lo ama, no una iglesia que tiene miedo de quedarse, ¿no? Porque cuando tú vienes a Él, viene ese enamoramiento. Esta mujer, hermano, dice que dejó el cántaro y se fue corriendo. Ya se le olvidó el agua, se le olvidó el cántaro, porque Jesús vino y cambió todo. Jesús vino y transformó todo. Hoy Jesús quiere cambiar todo en tu vida. Jesús quiere transformar todo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido transformados por Jesús, amén. Hemos sido cambiados por Él. Nada es en vano, hermano. Y Jesús va a venir por su iglesia. Jesús va a venir por una iglesia que le ama, una iglesia que le espera, una iglesia que obedece su palabra toda, una iglesia que lo espera, hermano. Y es importante que nosotros vengamos a la casa de Dios a alabarle, y que nos traigamos a nuestros hijos también, hermano. Es lo que nos dice el pastor: trae tus hijos. A lo mejor muchos pensarán: déjalo ahí, al cabo que nomás va a poner gorro. No, tráetelo. Yo fui una de las que crecieron en la iglesia jugando, hermano. Yo crecí en la iglesia corriendo. A mis hermanos nos dormían en las bancas, hermano. Yo ni siquiera sabía nada. Pero hoy, por la pura misericordia de Dios, aquí estoy, hermano, sirviendo al Señor, y mi familia sirviendo al Señor, hermano. Porque cuando llegamos a la iglesia, hermano, yo ya les he contado tantas veces, vino ese enamoramiento de Él. Mis hijos tenían 10 años.
Silvia tenía 10 años, mi hijo tenía 11 años. Pero hubo una pasión por él, hermano. Hubo una pasión que mis hijos empezaron a buscar a Dios. Empezamos a buscar a Dios como locos, hermano. De veras nos hubieran visto cómo estábamos ahí todos los días, hermano. Todos los días buscando a Dios, leyendo la palabra, cantando, adorando. Hacíamos devocionales familiares, pero no sabíamos lo que Dios iba a hacer con nosotros, hermano. Vigilias de oración, ayunos cada semana. Era un enamoramiento. Donde quiera que escuchábamos, va a venir Barak, vamos, no me importa cuánto dinero voy a gastar, quiero ir a alabar a Dios, quiero ir a recibir, quiero ir a alabarlo. Era un enamoramiento de Dios, hermano. Y aquí estamos, hermano, porque lo servimos no porque Él nos haya dado nada, le servimos por agradecimiento, hermano. Y hay que trabajar con nuestros hijos. Tal vez ni siquiera ya me salí del tema, no sé, hermano, pero yo siento esto en mi corazón, que los días son malos, hermano, que los días son peligrosos, hermano. Y si nosotros, ¿de qué sirve que yo aquí venga y esté llena del Espíritu Santo? Y aleluya, gloria a Dios. Y allá afuera mis hijos, ¿cómo están, hermano? Nos decía la pastora el miércoles, ¿sabes qué páginas ven tus hijos? ¿Sabes los sitios que tus hijos entran diariamente? Alguien puede decirme, yo sé todas las páginas que visita mi hijo diariamente. Nadie, hermano, nadie. Porque estamos quitando la atención de nuestra familia. Estamos quitando la atención de nuestra familia. Y hemos dicho y hemos proclamado y hemos dicho, yo en mi casa serviremos al Señor. Pero no solamente es decir, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera que toda tu casa sirviera al Señor? Pero es un trabajo, hermano. Es un esfuerzo que tú tienes que hacer por enseñarles la palabra. Porque si tú no les enseñas la palabra, el enemigo les va a enseñar el pecado. El enemigo les va a enseñar lo malo. El enemigo les va a enseñar lo que los va a perder. Estamos viendo las noticias, hermano, todo lo que están haciendo. Un grupo de jóvenes de la preparatoria se ensañaron con un solo muchacho. Y tú dices, ¿por qué? Si son jovencitos de 15 años, 16 años, ¿por qué desgraciaron a un joven? ¿Qué culpa tenía ese joven? Es el pecado, hermano. Ese hombre que en el centro sacó una pistola y empezó a matar. ¿Sabes qué videojuegos juegan tus hijos? Porque hay videojuegos, hermano, donde solamente están mate, 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 mate. Y esto se les queda en la mente. Y empezó a tirar, a matar a la gente. Hemos visto tantas noticias, hermano. Pero un día, hermano, y ya está tan pronto, tan cercano ese día. Pero nosotros esperemos no escuchar eso que va a sonar en las noticias, hermano. Y es Cristo vino. Y es los cristianos han desaparecido. Un grupo de gente ha desaparecido. Y por ahí dicen, ¿qué dirán? Cristo vino y su pueblo se llevó. Pero el pueblo de Dios le conoce, hermano. El pueblo de Dios lo conoce. Por eso aquí Juan decía, en medio está uno que ustedes no conocen. La samaritana también decía, no le conoce. Jesús también le decía a la samaritana, no lo conocen, no me conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. No lo conocemos, hermano. Y dice en el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es necesario levantarnos, hermano, como iglesia. Es necesario levantarnos a ser vallado, a ser, hermano, esa muralla para que no llegue lo malo a la iglesia de Jesucristo, a su familia. Es necesario esforzarnos, hermano. Es necesario actuar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esta palabra, hermano, a mí me la daba el Señor, y muchas cosas que dije aquí yo ni siquiera las traía, hermano. Pero yo creo que es Dios, hermano.
Dios está cambiando los mensajes, hermano. El sábado pasado también Dios cambió el mensaje, hermano, porque Dios ama a su iglesia. Porque Dios, hermano, quiere preparar a su iglesia. Porque Dios no quiere que su iglesia se quede. Porque Dios quiere que su iglesia se vaya con Él. Pero es necesario una iglesia santa, una iglesia preparada, una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, hermano, que arda de amor por Él. Que arda el fuego del Espíritu Santo en ella. Es necesario, hermano, venir a Dios y decirle: cámbiame, transfórmame, ayúdame. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta noche. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará en este lugar. A mis hermanos que nos ven por el Facebook, Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Los invitamos a que busquen al Señor, a que se acerquen, porque el tiempo es corto y Cristo Jesús ya viene. Él quiere que lo conozcas. Él quiere cambiar tu vida, transformarla. Si tú quieres en esta noche, puedes abrirle tu corazón al Señor y decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres y que cambies mi vida. Quiero conocerte, Señor. Quiero adorarte y quiero que cambies todo en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a no apartarme de ti. Dios te bendiga, hermano, en esta noche.